Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren excelente. Mi nombre es Cecilia Gabriela Mendoza Iturbide. Me encuentro presentando la entregable final de la materia de Psicología del Adolescente, impartida por el profesor Federico Rocha. En este entregable es una ponencia dirigida a padres de familia, del tema la familia, los padres y la escuela, y la importancia y la influencia que tienen en los adolescentes. Comenzamos. La adolescencia comienza con cambios físicos y psicológicos que implican una crisis de identidad durante su desarrollo y determinarán el rubro de su vida futura, de su vida adulta. Estos cambios, los más significativos, son los cambios físicos. En este caso, la aparición del acné, el inicio del vello facial, púbico, axilar. En las señoritas, el comienzo de la menstruación, el desarrollo de las mamas. En los caballeros, el engrosamiento de la voz, el deshachamiento de los hombros. Y en general, el desarrollo sexual. El desarrollo sexual tanto de los órganos sexuales externos como internos, ya que en esta etapa se prepara para procrear, para en adultez ya procrear hijos, descendencia. Entonces, aunque son los más notorios, no quiere decir que sean los únicos. En los cambios psicológicos venimos observando lo que también van a ser los cambios de comportamiento, las emociones, el pensamiento y demás. La relación con los padres. La crisis de identidad se da mientras el adolescente se encuentra en esta incertidumbre y durante esta incertidumbre va a sentir inseguridad, inconformidad y vergüenza. En este caso, la relación con los padres pues se va a ver afectada mientras esté pasando por esta crisis de identidad, en búsqueda de saciar esta incertidumbre. No, los hijos directamente ya no quieren obedecer a sus padres, buscan su autonomía y su independencia. Se fractura, digamos, de alguna manera el vínculo de la dependencia de hijos a padres. Ellos ya rompen ese lazo, aunque no quiere decir que sea todo el tiempo, va a ser momentáneo en esta etapa, pero es sumamente necesario para que ellos puedan encontrarse a sí mismos. El adolescente ya empieza a cuestionar el porqué y la razón de las cosas que pasan. Ya papá y mamá ya no son suficientes para explicar las dudas que tiene el adolescente, ¿no? Entonces aquí, pues, al momento de que empieza a cuestionar, probablemente lo lleguemos a tomar como un desafío a la autoridad, pero no necesariamente es así. Simplemente nuestro hijo quiere conocer y saber a más profundidad y con más certeza del por qué suceden ciertas cosas y situaciones, sobre todo las que él está viviendo en esta etapa tan importante. Y a veces no reaccionamos de la mejor manera, pues nos enojamos, nos indignamos, ignoramos a nuestros hijos o continuamos, caemos en la provocación, en la discusión, en las peleas, y eso fractura aún más la relación de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Entonces no podemos tener la confianza este, hacia ellos. Entonces, pues esto es importante para evitar conflictos más adelante. Cambios en las relaciones familiares. La influencia de la familia durante el desarrollo del adolescente será sumamente primordial y vital. Si esta influencia es positiva, obviamente la relación va a ser más positiva, se va a integrar con más facilidad a la sociedad, va a saber tomar decisiones certeras y concretas en mejoría de su vida y influencia hacia los demás. Y esto es lo ideal, ¿no? Una relación de confianza, seguridad y empatía. En cambio, por el contrario, si la influencia por parte de la familia y el entorno es negativa, pueden establecer normas adecuadas en la sociedad y aparte será más difícil afrontar esta etapa y puede provocar situaciones a futuro como actos delictivos o demás. Los adolescentes y los hermanos. Otro vínculo afectado en esta etapa
es los hermanos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a dos hermanitos sonrientes, agarrados de la mano y queriéndose mucho, ¿no? En esta segunda imagen, pues ya encontramos a dos hermanos distanciados y enojados entre sí, ¿no? La relación entre hermanos se ve afectada también porque o sea, ya el hermano ya no solo busca estar con su hermano, que era su contacto más cercano, ¿no? Él ya va a buscar estar con sus pares, con sus semejantes, y por buscar estar con sus pares, pues ya va a descuidar esta relación de hermanos. No todos los adolescentes viven esto porque no todos tienen hermanos. A lo mejor hay unos que son hijos únicos, ¿no? En el aspecto de los hermanos, mm, tiende a estar un poquito más complicada esta etapa si hay mucha diferencia de edad entre ellos, porque pues el hermano mayor ya vivió la etapa de la niñez y él busca vivir su adolescencia, ¿no? Es algo que el hermano pequeño no va a entender y incluso puede tomar pues puede sentirse melancólico, triste, porque su hermano mayor se va a separar de él, su hermano, su hermana, pero él no lo va a entender. A lo mejor ustedes como padres, pues sí, van a poder entender esta etapa, ¿no? Pero sus hermanos, ¿no? Y se van a ver afectados emocionalmente. Entonces, e incluso si los hermanos son de la edad, podrá así decirse que no hay mucha diferencia, pues eso no va a impedir tampoco que no busquen su lugar, ¿no? Su identidad. Y esto de alguna u otra manera es inevitable. Esto va a pasar y debemos afrontarlo de la mejor manera y hacer que los demás también lo entiendan. El adolescente va a buscar identificarse, como lo menciono, tanto con sus padres como hacia los demás. Los factores de riesgo en la adolescencia. Un factor de riesgo es aquel que puede conllevar a malas situaciones o conflictos en sí. En este caso, los factores de riesgo en la adolescencia, en primer lugar, son los contenidos de las redes sociales. Ya en estos días tenemos acceso a infinidad de contenidos, el Internet, las redes sociales, Facebook y todas estas. Pues en base a estos contenidos que están en estas plataformas de socialización, pues nuestros hijos pueden crearse ideas mm, no del todo correctas acerca de lo que viven, de sus intereses. Debemos también involucrarnos de alguna manera o estar al pendiente del contenido al que ellos tienen acceso para evitar pues conflictos y demás cosas, ¿no? En segundo lugar están las malas amistades o las malas compañías que que bien dice el dicho, ¿no? Que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, esto quiere decir que si nuestros hijos se relacionan con, con personas no tan favorables, pues van a influir en que tomen malas decisiones y afecten su futuro. La ansiedad y presión social de pertenecer a un grupo, de saber quién soy, de saber qué me gusta. En este caso, por ejemplo, los grupitos como los dark, los emos, los hipster, los metaleros, rockeros, o dependiendo, ¿no? La preferencia de encontrar, saber qué me gusta a mí y saber con quién puedo yo conllevar mis gustos, ¿no? De sentirme afín a algo. En cuarto lugar, nuevamente lo vuelvo a repetir, los problemas familiares influyen tanto de manera directa como indirecta, ¿no? A lo mejor en un problema familiar no va a estar directamente relacionado al adolescente, pero le va a afectar, como en el caso de los divorcios, los problemas maritales, em, los problemas con demás familiares. Entonces, esto va a influir porque a final de cuentas el adolescente, aunque ya no es un niño, sigue siendo sumamente sensible y susceptible a todo esto. Y esto lo va a marcar, ¿no? Entonces debemos tener sumamente cuidado en eso. Las relaciones fallidas, en este caso, las relaciones fallidas son, pues, desde los noviazgos que terminan mal, las amistades, las malas amistades, las relaciones con la autoridad. Entonces, esto va a conllevar eso. La inconformidad con el físico. En este caso, que el adolescente no se siente bien consigo mismo. Esto se va más que nada en el aspecto físico y esto puede desencadenar
todavía más complicaciones como lo son los desórdenes alimenticios, la anorexia, la bulimia, la vigorexia y demás complicaciones. Entonces debemos tener cuidado y estar pendientes a las señales de alarma que nuestro hijo pueda presentar, en este caso, pues vómitos constantes, falta de apetito y observar, aprender a ser observadores en las señales de alarma, tanto físicas como psicológicas, que nuestro hijo pueda presentar y diversos factores más, ¿no? Cualquiera de estos factores puede desencadenar lo que está en las imágenes, el alcoholismo, las adicciones, las drogas, em, los trastornos alimenticios, como lo mencioné, las relaciones, en ese caso de noviazgo, tanto la pareja como en nuestro hijo, nuestra hija va a buscar desarrollar eh, lo que ya está viviendo en la maduración sexual de esta etapa, la incertidumbre de conocer y saber qué es, ¿no? En este caso es prácticamente imposible evitarlo. Entre más lo privamos, más va a conllevar al adolescente desafiarnos y a lo mejor ejercerlo no de la manera correcta. Debemos influir confianza, em, tener total disponibilidad, aclarar dudas y fomentar el cuidado, porque no solamente se trata ya de evitar a lo mejor un embarazo, ¿no? Sino también enfermedades de transmisión sexual que pueden complicar todavía más la vivencia de esta etapa. Entonces hay que tener sumamente mucho énfasis en este aspecto. Pares y amigos. Los pares son iguales sociales y semejantes iguales a en este caso, a nuestros hijos. Personas que viven lo mismo, personas que tienen la misma edad, que se desarrollan en el mismo ámbito, por ejemplo, de la escuela, en el ámbito social. Entonces, los pares son eso, iguales sociales a nosotros. Nosotros también tenemos a nuestros pares en esta etapa como adultos, ya tenemos a nuestros pares adultos que viven lo mismo, que trabajan, que ya tienen una familia, que buscan progresar, ¿no? Em, los pares sociales favorecen la adquisición de competencias sociales, de saber relacionarnos con nuestro entorno y desenvolvernos de la mejor manera, ¿no? Los adolescentes recurren a sus pares para obtener modelos de rol, modelos a seguir, compañerismo e intimidad. En este caso, también influyen la relación de las amistades. Los pares sociales y las amistades son sumamente necesarias en la adolescencia. Influencia de los pares. Durante este periodo, los pares y amigos se convierten en una fuente de afecto, simpatía, comprensión y guía moral hacia, por ejemplo, no solamente ya no ejercemos nuestra autonomía, ¿no? Los hijos no ejercen autonomía, sino que también se dejan influenciar hacia los demás pares con los que conviven. Es un sitio para formar relaciones íntimas que sirven como ensayos para la vida adulta. Los amigos tienen actitudes y logros académicos y sociales similares a nuestros hijos y pueden influir en las actividades, tanto en conductas de riesgo como en conductas sanas. Es lo que decía, entonces, nuestros hijos se van a relacionar a gente que tenga los mismos intereses o desintereses, por ejemplo, si son estudiosos, si no les gusta la escuela, si les gusta las fiestas o demás gustos con los que puedan conectar con alguien o con demás personas. O puede ser, como menciono, a lo mejor de manera no tan favorable, pero a final de cuentas, tanto sea favorable o no, si no es favorable, debemos darnos cuenta para intervenir de la mejor manera. Y a final de cuentas, pues es una etapa que no podemos evitar y que es necesaria para su formación social. La conducta antisocial. De acuerdo a la educación y atención y cariño, amor, comprensión que nosotros como padres ejerzamos hacia nuestros hijos, de ello dependerá enormemente la aparición de una conducta antisocial o prosocial. Prosocial a favor, antisocial en contra. Antisocial quiere decir que pueden provocar conductas como por ejemplo el bullying, el acoso escolar, las burlas, las agresiones, golpes, insultos,
como también lo puede ser aislamiento social completamente, desconexión total del ambiente. Em, y la desconexión también implica el desarrollo probablemente de una depresión, de ansiedad y de trastornos mentales que pueden desarrollar y complicarse aún más, a lo mejor en el desarrollo de una esquizofrenia o alguna patología mental que lamentablemente en el peor de los casos puede conllevar a un suicidio, aún a la muerte. Entonces debemos estar sumamente al pendiente de ello. Los adolescentes y el sistema escolar. La escuela ayuda a los niños y a los adolescentes, además de adquirir aprendizaje y conocimientos necesarios para la vida, a relacionarse e interactuar socialmente hacia los demás. La escuela es necesaria y primordial en la mayoría de los adolescentes. Digo a la mayoría porque no todos tienen acceso a la educación. Es algo sumamente, pues, preocupante y alarmante. Influencias en el aprovechamiento escolar. Las influencias que están en este apartado son nivel socioeconómico, ingresos y posibilidades económicas de poder aprovechar una educación. Naturaleza del ambiente al ambiente social y al que pertenecemos, ¿no? Entorno familiar, nuevamente lo vuelvo a repetir, el entorno familiar, el núcleo familiar es sumamente influyente también en el aprovechamiento. En influencia de los pares, la presión o es la influencia que tengan los pares de nuestros hijos, sus semejantes, van a determinar también la manera en la que él aproveche su escuela, ya sea de manera positiva o negativa. Calidad escolar, esto va más de la mano también con el nivel socioeconómico, pero la calidad no es igual a cantidad. Entonces, la calidad quiere decir la estructuración realmente de la educación que está recibiendo nuestro hijo, si es buena o no lo es tanto. Y también la cultura, la cultura social a la que pertenecemos, la etnia, la religión y demás factores que influyen en el aprovechamiento. Deserción escolar. La deserción escolar es el abandono antes de concluir los estudios, antes de tiempo. Es en la separación total de los estudios, el abandono del estudio completamente. Esto tiene diversas causas, pero principalmente son causas económicas, limitación de recursos económicos, que realmente ya no se puede costear una educación si no se tiene para lo más básico. Económicos, digo, causas personales, en este caso, personales no influye nada económicamente, sino decisión propia del mismo adolescente, del mismo hijo. Él ya no quiere estudiar, no me interesa, no me importa. Familiares en los que los familiares deciden o determinan que ya no, nuestros hijos ya no van a poder, en este caso, a lo mejor como padres podemos decidir, ¿sabes qué? Ya no estudies, ya dedícate a trabajar. Ya no fue una decisión personal porque no la tomó el adolescente, sino que su familia lo hizo por él. Y sociales, presión social que puede ejercer los demás miembros de la sociedad para que el adolescente deje de estudiar. En este caso, pues no es favorable. A lo mejor en el momento como adolescente no lo resientes tanto, pero cuando ya se es adulto, pues al no tener una preparación académica, pues no tenemos no podemos aportar más a la sociedad y eso nos puede conllevar a malas situaciones, a caer en adicciones, en delinquir y pues una persona que no esté bien preparada no va a tener buenas oportunidades para una vida digna. Entonces aquí pues lamentablemente, por ejemplo, en México hay muchos niños que necesitan que no tienen el acceso para lo más básico, que es, digamos, la alimentación o una vivienda, que necesitan trabajar para sobrevivir y si no tienen acceso a lo más básico, pues viven en la pobreza y pues muchísimo menos van a tener acceso a una educación. Cabe recalcar que en estos días
en los tiempos de la pandemia actual que vivimos, pues hubo mucha deserción escolar de millones de niños en todo el país. Entonces, esto se debió principalmente a causas económicas y personales por la pandemia. Entonces, pues fue un golpe muy fuerte en la sociedad que esperemos se solucione pronto o se reduzca al menos un poco porque a final de cuentas de por sí pues es sumamente difícil, los índices son altos y con situaciones sociales como en este caso la pandemia, pues se incrementó más la deserción escolar. Y esto a futuro conlleva pues una sensación de vacío, de fracaso, y de infelicidad, no solamente pues para el adolescente adulto, ¿no? Sino que él al no estar bien, pues obviamente las personas que conviven con él tampoco lo van a estar. Se van a sentir pues en conflicto o emocionalmente fracturados. Preparación educativa y vocacional. Los valores de los padres influyen en los valores y metas de los hijos. Dependiendo de la educación que nosotros transmitamos a nuestros hijos, va a ser la manera en la que ellos tomen sus decisiones de lo que quieren ser y a lo que se quieren dedicar, ¿no? El reconocimiento de un rango de inteligencia combinado con una enseñanza flexible puede permitir que los estudiantes, en este caso, por ejemplo, como maestros, podamos apoyar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos y como padres sus metas. Y con ello van a tener más seguridad y confianza en sí de poder elegir la decisión que determine el rubro de su vida. La mayoría de los casos es la profesión a lo que se quieren dedicar, si quiere ser doctor, maestro, abogado, pues debemos apoyar la decisión que nuestro hijo tome para que pueda vivir de una manera plena y feliz. Y las conclusiones y sugerencias de esta ponencia son: la comunicación, empatía y comprensión hacia nuestros hijos e hijas son fundamentales en esta etapa. Debemos de transmitir confianza y seguridad para que ellos no se alejen tanto y puedan tener cercanía a nosotros. Las decisiones tomadas serán determinantes en la adultez. Lo que ellos decidan en este puente de la niñez a la adultez, que es la adolescencia, van a determinar su vida futura, a lo que van a hacer y, y el rubro de su vida. No todos los adolescentes viven la adolescencia de la misma manera, así como no todos los padres la afrontan de la misma manera, pero debemos tratar de dar lo mejor posible para ello. ¿Cuándo hay que pedir ayuda de un profesional? Si presenta a nuestro hijo un periodo de tristeza más largo de lo habitual o que la melancolía es excesiva. Si observamos que la preocupación obsesiva por la imagen del cuerpo o demás situaciones se prolonga, cuando la intimidad se convierte en aislamiento, cuando sus hijos no quieren saber de nada, se encierran, digamos, en su cuarto y no permiten que nadie se acerque a ellos. Y ellos al hacer eso no permiten ayudar, no nos permiten ayudarlos. Entonces, pues es preocupante y si presenta sobre todo también comportamientos agresivos, antisociales, que sean de manera recurrente y cada vez más explosivos, ¿no? Porque esto puede afectar no solamente al adolescente, sino a la familia y a los miembros de la sociedad con los que convive, a sus pares y a sus demás, ¿no? Entonces, aquí acudir a terapia, a buscar la ayuda de un profesional que nos ayude a enfrentar esta etapa de la mejor manera en conjunto para el bienestar de nuestro hijo, de nuestra hija. Bueno, y con esto yo concluyo mi presentación. Espero haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, por favor, hacérmela saber y pues muchas gracias.